Europa en los años 30 era un rugido constante de motores. Los Grand Prix no eran solo carreras, eran el símbolo de poder de las naciones. La velocidad definía la identidad de un continente que aún no sabía que estaba al borde del abismo. Pero el rugido cesó de golpe en 1939. La Segunda Guerra Mundial convirtió los circuitos en campos de batalla y las fábricas en arsenales. Durante 6 años, el mundo se olvidó de la gloria de la pista para sobrevivir al horror. Al llegar 1945, Europa era poco más que escombros y cenizas. Las ciudades estaban divididas y el espíritu colectivo parecía haber desaparecido. Hacía falta algo, una chispa que devolviera la esperanza y el sentido de unidad. Los hombres que regresaron del frente necesitaban adrenalina. Los viejos coches de carreras, escondidos en graneros y sótanos, empezaron a salir a la luz. La pasión por la velocidad seguía viva bajo el polvo de la guerra. El problema era que el automovilismo era un caos absoluto. No había reglas unificadas, ni calendarios, ni una estructura real. Cada organizador hacía lo que quería, creando un mosaico de eventos inconexos y peligrosos. Pilotos valientes arriesgaban sus vidas en circuitos improvisados sobre aeródromos militares. La falta de seguridad era total, pero la necesidad de competir era más fuerte que el miedo. Era una época de salvajismo puro. La FIA, todavía en sus inicios, comprendió que el deporte necesitaba orden. Si querían recuperar la identidad europea, debían convertir ese caos en un campeonato legítimo. Era una tarea titánica pero urgente. Se empezaron a redactar las primeras normativas técnicas. Se necesitaba definir qué coches podrían competir y bajo qué estándares. El objetivo era claro, transformar el pasatiempo aristocrático en un deporte global y profesional. Los antiguos fabricantes, como Alfa Romeo y Maserati, miraban con recelo la nueva organización. Todavía se recuperaban de la crisis, pero sabían que la pista era el mejor escaparate comercial. La competencia estaba a punto de resurgir. La idea de un campeonato mundial empezó a tomar forma en las reuniones de París. Los directivos soñaban con unir a las naciones a través de las banderas a cuadros. Fue un ejercicio diplomático sobre asfalto. Sin saberlo, estaban gestando la categoría reina del automovilismo. Cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar con precisión. El caos de la posguerra estaba dando paso a la era dorada de las carreras. La mesa estaba puesta para que los héroes de la posguerra tomaran el volante. El mundo observaba, expectante, el nacimiento de algo más grande que el deporte mismo. La historia de la Fórmula 1 estaba por comenzar. Tras años de caos en la posguerra, la FIA decidió poner orden. En 1950, el automovilismo dejó de ser una serie de eventos aislados. Había llegado el momento de crear el primer campeonato mundial de pilotos oficial. La elección del lugar no fue casualidad. Silverstone, un antiguo aeródromo de la Real Fuerza Aérea, fue el escenario elegido. Sus pistas anchas y rectas prometían una velocidad nunca antes vista. El ambiente era eléctrico y cargado de patriotismo. Gran Bretaña quería demostrar que el automovilismo europeo volvía a estar en la cima. Todo estaba listo para el 13 de mayo de 1950. El evento contó con una presencia excepcional, el rey Jorge V y la reina Isabel. Fue la única vez en la historia que un monarca reinante asistió a una carrera de Fórmula 1. La realeza daba su bendición al nuevo deporte. Los garajes eran un hervidero de mecánicos con manos manchadas de grasa. Los coches, verdaderas piezas de ingeniería artesanal, se preparaban para la historia. El olor a aceite quemado y gasolina llenaba el aire del circuito. La estrella indiscutible era el equipo Alfa Romeo. Sus coches, conocidos como Alfettas, eran máquinas de una superioridad técnica abrumadora. Llegaron a Silverstone como los grandes favoritos a batir. El italiano Giuseppe Nino Farina lideraba el trío de ases de Alfa Romeo. Junto a él, Luigi Fagioli y el legendario Juan Manuel Fangio completaban una alineación temible. El resto de la parrilla observaba con respeto y nerviosismo. Se bajó la bandera y el estruendo de los motores inundó el aeródromo. La primera carrera oficial del campeonato mundial había comenzado. Los coches, sin cinturones de seguridad ni cascos modernos, rugían sobre el asfalto británico. Los adelantamientos se sucedían en las curvas rápidas de Silverstone.
Farina dominaba la pista con una elegancia implacable, mientras Fangio sufría problemas técnicos. Era una batalla de hombres contra la máquina. La multitud vitoreaba cada vez que los monoplazas pasaban frente a la tribuna real. La velocidad era, para la época, simplemente vertiginosa. El automovilismo dejaba de ser un pasatiempo para convertirse en un espectáculo global. Tras 70 vueltas, Nino Farina cruzó la línea de meta como ganador absoluto. Había escrito su nombre en los libros de historia como el primer vencedor de un Gran Premio de Fórmula 1. El podio fue una celebración de triunfo italiano. Aquel día, el deporte del motor cambió para siempre. La Fórmula 1 no solo había nacido, sino que había encontrado su hogar. Silverstone marcó el inicio de una era de leyendas que aún hoy recordamos. Si 1950 fue el año del nacimiento oficial, el nombre grabado en la historia fue Giuseppe Nino Farina. Un aristócrata de Turín, elegante, culto y con una agresividad al volante que intimidaba a cualquiera. Farina no solo conducía, él dominaba la pista con una precisión quirúrgica. Pero Nino no estaba solo en esta conquista. A su lado, el Alfa Romeo 158, conocido cariñosamente como Alfetta, se convirtió en el arma definitiva. Este coche no era una simple máquina. Era una obra maestra de ingeniería que dejó obsoleta a la competencia desde el primer día. La temporada arrancó en Silverstone, bajo la mirada atenta del rey Jorge V. Fue la primera vez que la realeza británica presenciaba un gran premio de Fórmula 1. Farina se llevó la pole y la victoria, marcando el inicio de la era Alfa Romeo. La hegemonía italiana era absoluta, casi asfixiante para el resto de constructores. El equipo Alfa Romeo contaba con un trío legendario apodado, las 3F, Farina, Fagioli y el mítico Fangio. Juntos, se repartían las victorias como si fueran dueños del asfalto. Nino Farina era un piloto de contrastes, refinado fuera del coche, pero implacable en la pista. Tenía una forma peculiar de conducir, con los brazos completamente estirados, controlando el volante con una calma que ocultaba una velocidad aterradora. El Alfetta era un coche ligero con un motor sobrealimentado que rugía como un león. En las rectas, ningún otro monoplaza podía seguirle el ritmo. Era el estándar de oro contra el que todos los demás debían medirse. Sin embargo, el camino al título no fue un paseo triunfal. Farina tuvo que luchar contra el propio Fangio, su compañero de equipo, en una rivalidad interna que alimentó el espectáculo. Cada carrera era una batalla de egos y talento puro. Llegamos a la última carrera de la temporada en Monza, el templo de la velocidad. Italia entera contenía el aliento, esperando que uno de los suyos se coronara en casa. El ambiente era eléctrico, cargado de una pasión que solo los italianos saben imprimir al motor. Farina sabía que debía ganar para asegurar el campeonato mundial frente a sus compatriotas. La presión era inmensa, pero su sangre fría habitual no le falló. Tomó la delantera desde la salida y nunca miró hacia atrás. Al cruzar la línea de meta en Monza, Farina no solo ganó la carrera, se convirtió en el primer campeón mundial de la historia. Alfa Romeo completó su dominio total, demostrando que en aquel entonces, el corazón de la Fórmula 1 latía en Italia. Aquel año 1950 dejó una lección imborrable para los que vendrían después. La combinación de un piloto fuera de serie y una máquina perfecta era la clave del éxito. Nino Farina puso el listón, y el mundo de las carreras nunca volvió a ser igual. Pero mientras los italianos celebraban, en las sombras, otros constructores empezaban a tomar nota. El dominio de Alfa Romeo era brillante, pero también efímero, y pronto, nuevos desafíos cambiarían el mapa de la competición. Pero eso, es otra historia. Tras el dominio inicial de Alfa Romeo, un nombre emergió desde las pampas argentinas para cambiarlo todo. Juan Manuel Fangio no era un piloto convencional, era un hombre de pocas palabras y una inteligencia táctica implacable. Su llegada a Europa marcó el inicio de una era que definiría el automovilismo para siempre. Conocido cariñosamente como el Chueco, Fangio no buscaba la gloria con maniobras temerarias. Su estilo era quirúrgico, casi matemático, siempre conservando la mecánica de su coche. Entendía que, para ganar, primero había que saber llegar a la meta. En una época donde los pilotos morían con frecuencia, Fangio se movía por la pista con una elegancia sobrehumana. Mientras otros luchaban contra el volante, él parecía bailar con la máquina.
Su dominio técnico convirtió cada carrera en una lección de maestría. Su capacidad para leer las carreras era legendaria dentro del paddock. Fangio no solo conducía, analizaba el comportamiento de sus rivales y el desgaste de cada neumático. Esa visión periférica lo mantenía siempre un paso adelante de la competencia. El público comenzó a ver al piloto no como un simple temerario, sino como un atleta de mente fría. Fangio elevó el estatus del corredor, transformándolo en un héroe moderno de la posguerra. La gente coreaba su nombre en cada ciudad que visitaba. Su alianza con los mejores equipos de la época, como Maserati y Mercedes-Benz, consolidó su mito. Fangio sabía elegir sus batallas y los coches que le darían la ventaja técnica. Era el arquitecto de su propio destino en cada circuito. Recuerden que en aquellos años, los riesgos eran brutales y los autos, auténticas trampas mortales. A pesar de ello, el argentino mantenía una calma absoluta detrás del volante. Era una forma de arte ejecutada a 300 km por hora. Más allá de las victorias, Fangio era un caballero fuera de la pista. Respetado por sus rivales, nunca recurrió a la agresividad injustificada para ganar una posición. Su integridad le ganó la admiración de todo el continente europeo. Cada gran premio se convertía en una exhibición de control absoluto sobre la física. Fangio lograba que el auto hiciera exactamente lo que él quería, incluso bajo la lluvia o en circuitos imposibles. El mundo observaba atónito a este maestro en acción. Su influencia fue tan profunda que sentó las bases de la profesionalización del deporte. Los equipos comenzaron a entender que el éxito requería tanto talento humano como ingeniería de precisión. El Chueco era el puente entre el amateurismo y la era dorada. 5 títulos mundiales quedaron grabados en la historia como testimonio de su grandeza. Fangio no solo fue un campeón, sino el estándar de oro contra el que se medirían todas las generaciones futuras. Su legado sigue vivo en cada curva del calendario actual. Así, con su mirada serena y su témpel de acero, Juan Manuel Fangio se inmortalizó en el asfalto. Pero mientras él dominaba el mundo, las tensiones geopolíticas y la evolución tecnológica estaban a punto de cambiar la Fórmula 1 para siempre. La historia apenas estaba calentando sus motores. Si en la sección anterior vimos la gloria, ahora debemos mirar hacia el abismo. En los años 50, la Fórmula 1 no era solo un deporte, era un flirteo constante con el más allá. La muerte no era una posibilidad remota, era una compañera de viaje en cada curva. Imaginen correr sobre asfalto rodeado de fardos de paja, árboles centenarios o zanjas profundas. No había cinturones de seguridad, ni celdas de supervivencia, ni cascos integrales. Los pilotos competían envueltos en nada más que una fina capa de tela y sus propios nervios. El coche era una bomba de relojería sobre ruedas con el depósito de combustible justo detrás del asiento. Un roce, una chispa o una salida de pista significaban convertirse en una bola de fuego instantánea. Era el precio que aceptaban pagar por la velocidad pura. En aquella época, los pilotos preferían salir despedidos del vehículo en caso de accidente. Creían que ser proyectados era mejor que quedar atrapados bajo el peso del metal ardiendo. Una lógica brutal, nacida del miedo a una muerte agónica entre las llamas. Los circuitos eran trampas mortales diseñadas sin una sola concesión a la seguridad. El legendario Nürburgring, con sus cientos de curvas ciegas, era conocido como el infierno verde. Muchos pilotos nunca regresaban de sus bosques tras un domingo de carreras. No existían los equipos médicos de vanguardia, ni helicópteros de evacuación rápida. Si alguien sufría un choque grave, la asistencia llegaba tarde o simplemente no llegaba. La vida de un héroe del volante dependía de la suerte y del azar del destino. Es difícil de comprender hoy, pero las familias de los pilotos vivían en un duelo perpetuo. Cada vez que el motor se encendía, la incertidumbre se apoderaba de los boxes. La noticia de una muerte en pista era aceptada con una frialdad sobrecogedora. Pilotos de la talla de Alberto Ascari o Luigi Musso pagaron el precio definitivo en esa era salvaje. Sus nombres quedaron grabados en la historia no solo por sus victorias, sino por el vacío que dejaron. Eran gladiadores modernos en un coliseo sin reglas. La prensa de la época cubría estos sucesos casi como parte natural de la competición. Se hablaba de la fatalidad con una normalidad que hoy nos resulta escalofriante. El riesgo era el ingrediente principal que alimentaba la pasión de los espectadores. A pesar del horror,
La parrilla de salida nunca se vació. Jóvenes valientes llegaban cada temporada, atraídos por el prestigio y el desafío de dominar a las máquinas más veloces del mundo. La ambición era siempre más fuerte que el instinto de conservación. Este capítulo oscuro fue el motor necesario para el cambio que vendría después. La tragedia obligó a la FIA a replantearse el valor de una vida frente al espectáculo. Sin esos sacrificios terribles, el automovilismo actual simplemente no existiría. Cerramos esta parte rindiendo homenaje a aquellos que perdieron la vida en el asfalto. Fueron pioneros que definieron el límite entre el éxito y la tragedia. Ahora, veamos cómo el deporte comenzó a despertar ante la inmensidad de sus propias pérdidas. A finales de los años 50, la Fórmula 1 estaba estancada. Las marcas tradicionales seguían aferradas a los pesados motores frontales, como si la física fuera una ley inamovible. Pero en un pequeño taller británico, un grupo de visionarios estaba a punto de romper las reglas. Charles y John Cooper, un dúo de padre e hijo, no venían de la aristocracia del motor. Su enfoque era pragmático, tomaron lo que aprendieron en las carreras de menor categoría y lo llevaron al escalón más alto. Su arma secreta era la sencillez. La idea parecía una locura para los puristas de la época. ¿Por qué poner el motor detrás del piloto en lugar de frente a él? Para Cooper, la respuesta era pura eficiencia, reducir el peso y mejorar la aerodinámica frontal. Cuando el Cooper T43 apareció en la pista, los equipos grandes se rieron. Parecía más un coche de juguete que una máquina de Grand Prix. Sin embargo, en el asfalto, el comportamiento del vehículo dejaba a todos boquiabiertos. El motor trasero permitía una distribución de peso revolucionaria. El coche era mucho más ágil en las curvas, permitiendo al piloto atacar los vértices con una precisión nunca antes vista. El manejo ya no era una lucha constante contra la inercia. Stirling Moss, una leyenda viviente, fue quien demostró al mundo que aquello funcionaba. Al ganar en Argentina con un coche cliente de Cooper, dejó en ridículo a los gigantes de Maserati y Ferrari. El mensaje fue claro, la era del motor frontal estaba terminada. La industria entró en pánico ante este cambio de paradigma. Los ingenieros de la vieja escuela tuvieron que volver a las mesas de dibujo desesperadamente. Lo que empezó como un experimento de garaje se convirtió en el estándar técnico de la categoría. El impacto fue tan profundo que cambió incluso la morfología del piloto. Ya no tenían que luchar contra el calor del motor frente a ellos ni la vibración directa del eje delantero. La ergonomía del cockpit comenzó a evolucionar hacia la postura que conocemos hoy. Marcas como Lotus se unieron rápidamente a la revolución de Cooper. Colin Chapman, con su mentalidad de quitar peso y añadir ligereza, llevó el concepto del motor trasero a niveles extremos. La lucha por la supremacía tecnológica se había vuelto feroz. Ferrari, el gigante italiano, fue el último en rendirse ante lo inevitable. Enzo Ferrari, obstinado en su filosofía, se resistió durante años a colocar el motor a la espalda del piloto. Pero los resultados en pista no perdonaban. Para 1961, el cambio era total e irreversible. Todos los coches de la parrilla se habían convertido a la configuración de motor central. Cooper no solo había ganado carreras, habían rediseñado el ADN de la Fórmula 1 para siempre. Aquel momento marcó el nacimiento de la ingeniería moderna en el automovilismo. Los años de ensayo y error dieron paso a una era de diseño científico y búsqueda obsesiva de rendimiento. Todo gracias a unos ingleses que se atrevieron a cuestionar lo establecido. Aquellos primeros años de peligro y gloria no fueron solo una serie de carreras aisladas. Fueron el laboratorio donde se forjó el ADN de lo que hoy conocemos. Sin saberlo, pioneros como Fangio y Ascari estaban dibujando el mapa de un imperio. La transición de ser un pasatiempo para caballeros a un deporte organizado fue rápida. La FIA logró estandarizar reglas que permitieron que el espectáculo fuera coherente. Esa estructura básica sigue siendo el corazón palpitante del campeonato actual. El impacto comercial empezó a florecer cuando las marcas comprendieron el poder de la pista. Un monoplaza ya no era solo una máquina de velocidad, sino un embajador de tecnología. La publicidad comenzó a transformar cada chasis en un lienzo. La televisión jugó un papel crucial en esta metamorfosis global. De repente, el rugido de los motores podía escucharse en hogares de todo el planeta.
La Fórmula 1 pasó de ser un evento local a un fenómeno que unía continentes. El aura de los pilotos cambió para siempre ante los ojos del público. Dejaron de ser simples conductores para convertirse en iconos de valentía y estilo. La épica del automovilismo se convirtió en una narrativa digna de Hollywood. La seguridad, aunque rudimentaria en aquel entonces, se convirtió en una obsesión necesaria. Cada accidente fatal obligaba a los ingenieros a repensar el diseño. Ese aprendizaje continuo es lo que permite que hoy veamos tecnología espacial sobre el asfalto. El ecosistema del paddock se profesionalizó paso a paso. Equipos que empezaron en talleres familiares crecieron hasta convertirse en multinacionales. La complejidad logística actual tiene sus raíces en esa primera década de improvisación y genio. El calendario se expandió, llevando el gran circo a rincones insospechados del mundo. Cada nuevo circuito añadía un capítulo distinto a la historia del deporte. La F1 dejó de ser un asunto europeo para reclamar su estatus mundial. La rivalidad entre constructores y pilotos elevó el nivel de exigencia técnica. Aquella competencia feroz obligó a la industria automotriz a innovar a pasos agigantados. Lo que aprendíamos en la pista, pronto llegaba a nuestros coches de calle. Hoy, la Fórmula 1 es una coreografía perfecta de precisión y estrategia. Sin embargo, el espíritu es el mismo que sentíamos en 1950. La búsqueda incansable de la perfección sigue moviendo a millones de aficionados. Al mirar atrás, entendemos que esos años no fueron solo el inicio de una serie. Fueron el nacimiento de una religión moderna basada en la velocidad. Una herencia que se mantiene viva en cada luz roja que se apaga. Gracias por acompañarnos en este viaje por los orígenes del Gran Circo. La historia de la Fórmula 1 es, en esencia, la historia de nuestra obsesión por ir más allá. Nos vemos en el próximo capítulo de esta leyenda inacabable.